La Organización Mundial de la Salud y expertos destacan el papel clave de la microbiota intestinal en la salud general, especialmente cuando además, según informes del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, en la zona 4, que incluye provincias como Guayas y Manabí, el 7.62% de las consultas médicas corresponden a enfermedades del aparato digestivo y la microbiota intestinal ha cobrado protagonismo en este contexto. Vamos a conversar con el doctor Gregory Celis, médico general y cirujano, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, quien va a conversar con nosotros sobre este tema. Bienvenido, doctor. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias, doctor. Entendamos entonces en este contexto en el que ha habido enfermedades gastrointestinales, donde ha habido diarreas, vómitos y virus, seguramente en los últimos meses acompañado de otro tipo de causas, tal vez como intoxicación, y que afectan el sistema gastrointestinal y digestivo. ¿Cómo aquí incide la microbiota intestinal y qué es la microbiota para quienes no lo saben? Muy bien, empecemos por la definición. La microbiota se llama microbiota a todas las bacterias benéficas que nos ayudan en el proceso de la digestión y la defensa intestinal. Esa es la microbiota. Y cuando esta microbiota se altera por alguna situación, cualquiera que fuese, a eso le conocemos como disbiosis o disbacteriosis. Entonces, cuando se presenta este evento, la persona va a tener problemas no solo intestinales, sino de órganos relacionados. A eso realmente le definimos como microbiota y a la patología por su desequilibrio. Usted dice órganos relacionados. ¿El desequilibrio de la microbiota intestinal entonces afecta a qué otros órganos? Prácticamente conocemos como ejes a la relación entre el intestino y otros órganos. Por ejemplo, en forma macro, tenemos eje intestino-cerebro, intestino-pulmón, intestino-corazón, intestino-hígado, etcétera. Tenemos un eje del intestino hacia todo el sistema. Por eso es tan importante tener un buen equilibrio en la microbiota intestinal, porque si no vemos afectados los demás órganos. ¿Cómo nuestro cuerpo manifiesta que hay este desequilibrio, doctor? Es sencillo, tú lo manifestaste ahora al inicio con la famosa diarrea, con los dolores abdominales, malestar general. Hay veces los pacientes dicen, siento que algo me pasa y no sé qué, tienen un desequilibrio intestinal de su microbiota y se manifiesta con sintomatología general. ¿Hay formas de mantener a modo preventivo nuestra microbiota intestinal saludable? Claro que sí, mira, desde momentos ancestrales que el ser humano es en la tierra, realmente aparece entre bacterias benéficas y el ser humano. Entonces nosotros le damos a las bacterias y les damos vivienda, que es nuestro intestino, ¿no es cierto? Y comida de la que nosotros comemos. Y ellas a cambio nos dan defensa y nos van a dar digestión. Entonces, claro que si yo necesito obtener de la naturaleza la comida para las bacterias y además también obtengo de la naturaleza esas bacterias. De esta manera se forma esa relación entre seres humanos y bacterias y vivimos en esa simbiosis, así se llama técnicamente. Estaba recordando ahora mientras usted hablaba esto de bacterias benéficas, que en algún momento me vi un documental que hablaba sobre cómo realmente somos cuerpos llenos, repletos de bacterias. Y no podría decir el número porque no lo recuerdo, pero es un número casi imposible de medir. Astronómico. Sí. Algunos autores dicen que tenemos más de 100.000 millones, otros dicen que hasta 100.000 trillones, dependiendo desde la óptica que lo vea. Pero realmente son más de 100.000 millones. Y por decir así, tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo, imagínate. Pero estas bacterias son fundamentales para que el ser humano viva. Sin estas bacterias probióticas, el ser humano no existiría. ¿Cómo diferenciar esas bacterias que nos hacen bien de las que nos hacen mal? Muy bien, porque nos ayudan en la digestión, porque las que nos enferman nos producen diarrea, fiebre, malestar general. Ahí sé que estoy infestado de bacterias malas, patógenas. En cambio, las buenas, las que nos ayudan
Estos son los probióticos y las obtenemos, como ya mencioné, de la naturaleza, la obtenemos del yogur, de todos los alimentos fermentados. Hay muchos sitios gente que está acostumbrada a fermentar las verduras, ¿no es cierto? Entonces, de esos fermentos ahí están las bacterias. Incluso podemos obtenerla del pan de masa madre, ¿no es cierto? Es muy importante este pan porque, primero, se adquiere muy fácilmente en las panaderías y segundo, generalmente el panadero te dice, nos dice, esta es una masa madre de 2 meses de añejamiento. Entonces, ese añejamiento realmente es una forma de medir la cantidad de probióticos benéficos que tiene. Súper interesante. Hablemos de los probióticos. Entiendo que hay diferentes tipos de probióticos y que no podemos o no debemos tomar cualquier probiótico, sino que dependiendo de la cepa, acorde al objetivo que queramos, es la que tenemos que incluir o el que tenemos que incluir en nuestro organismo. Así es, así es. Para entender esto es como una gran familia, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo, toda una familia que se llame Rodríguez, entonces habrá muchos Rodríguez, uno Rodríguez Castro, Rodríguez González, pero todos son Rodríguez, toda esa es una especie y cada derivación es una cepa y fuera de esa cepa también tiene subdivisiones. Entonces lo mismo pasa con esas bacterias benéficas. Hay muchas bacterias que tienen muchas subdivisiones que son las cepas. Entonces, dependiendo el tipo de patología o lo que necesitemos mejorar, administramos ese tipo de cepas. Normalmente la naturaleza nos da en los alimentos muchas especies y a su vez muchas cepas que nos van a hacer bien, ¿de acuerdo? Eso se diferencia dentro del intestino a través del proceso del metabolismo. Pero de esa forma lo adquirimos, o sea, no es que yo me como un pan y digo, bueno, voy a comer Bifidobacterium bifidum, o sea, no me voy a dar cuenta de eso. Pero el médico sí se da cuenta y es ahí cuando puede administrar suplementación en probióticos. Entonces dice, puedes tomarte este probiótico que es multicepa, que realmente son los mejores, no hay nada que hacer porque los probióticos no vienen solos, deben venir preferible en multicepa. Si es monocepa, bueno, también, si es que es muy específico, pero los multicepas son los preferidos. Bueno, entonces quiere decir que cuando estamos consumiendo alimentos fermentados, estamos obteniendo diferentes tipos de cepas. Cuando estamos siendo medicados por un probiótico en particular, estamos siendo medicados por multicepas o tal vez por una sola cepa, acorde a la finalidad de lo que ese probiótico tenga que cumplir en mi cuerpo. Así es perfecto lo que has dicho. ¿Y eso solo lo receta un médico o podemos tener ese aprendizaje ciudadano básico? Mira, realmente la industria ya genera muchos tipos de probióticos multicepa o monocepa, ¿no es cierto? Pero generalmente ya esto como son los probióticos no se les ve como fármacos, se les ve como suplementos, entonces son suplementos nutricionales, se les da a los pacientes. Lo importante es que la persona no abuse del uso de los probióticos. Di tú, por prevención voy a empezar a tomar probióticos todos los días y voy a hacer así por 6 meses, ¿no? Porque termina infestado y la sobrepoblación te va a hacer daño. Entonces siempre es mejor una orientación médica para el uso de los probióticos, pero en términos generales un probiótico no debe usarse más allá de 1 semana y si es que hay un proceso diarreico y si es que ese proceso fue, por ejemplo, por el uso de antibióticos. Entonces ahí hay que recuperar la microbiota en forma rápida. Perfecto. Ante el uso de antibióticos, y ya que lo estamos hablando, también hablar de la forma responsable del uso de ese antibiótico y de la forma responsable de acompañarlo con su respectivo probiótico, ¿no? Claro que sí, es muy importante. A ver, vamos a hablar del uso del antibiótico. Los antibióticos se utilizan para matar bacterias patógenas, eso es claro, no virus, sino bacterias. Muchas veces los médicos enviamos a los pacientes que tienen virosis, les enviamos antibióticos, pero es porque ya están sobreinfectados de bacterias, eso que quede claro. Ahora, la otra, tenemos el problema que la gente normalmente, el común de las personas, empieza a tomar antibiótico y ya se siente bien al 3er día y dejan de tomar antibiótico. Y el médico le ha dicho, por favor, tómate esto por 10 días o por 7 días, le pone una fecha límite. Pero el paciente no cumple, y no cumple ¿por qué? Porque ya se siente bien y no se da cuenta que se está haciendo un daño terrible porque las bacterias son seres vivos que biológicamente reconocen al antibiótico y empiezan a defenderse de ese antibiótico.
En la segunda instancia que necesites ese antibiótico ya no te sirve de nada porque la bacteria ya lo reconoció. Muy bien, eso por ahí, con los antibióticos. Ahora con los probióticos. Cuando se administran probióticos y antibióticos asociados, hay que dejar un tiempo. Algunas escuelas dicen de 2 horas, otros dicen de 4 horas. Después de iniciado el antibiótico, hay que esperar que el antibiótico se absorba y ahí administrar el probiótico, porque son bacterias y el antibiótico las va a matar. Entonces hay que esperar un tiempo prudencial para ahí administrar el probiótico. Excelente explicación, doctor. Hablemos también de otros factores que ayudan a mantener nuestra microbiota intestinal activa y saludable, pero antes quería hacer una consulta sobre el probiótico y entiendo que estas bacterias y esta microbiota intestinal ayudan a que tengamos un sistema inmune saludable, activo. Entonces, si yo, por ejemplo, pasé por una etapa viral muy fuerte de unos 10 días y mi sistema inmune está bajo, está deteriorado, ¿es probable que el consumo de probióticos mejore mi microbiota y suba mi sistema de defensas? Claro que sí, claro que sí. Tal vez es la parte más importante que hemos descubierto en los últimos años a nivel global. La gente que estudia mucho esto, que hace investigación y desarrollo a nivel médico, lo que más ha investigado es el uso de los probióticos en el manejo de la inmunidad del ser humano. Esto es muy sencillo, voy a decirlo bien rápido. Las células de defensa del intestino, por decir así, estiran como un bracito y lo sacan a la luz intestinal. Y ahí se encuentran con los probióticos. Entonces el probiótico le manda una señal química a esta célula y esta célula manda una señal química a todo el sistema inmune. Entonces, de esta manera fue que el probiótico estimuló el sistema inmune y este inmediatamente manda defensa al sitio que esté contaminado, ¿no es cierto? Hay cepas específicas que estimulan inmunidad pulmonar específica o inmunidad vaginal específica o inmunidad cerebral. Entonces, ya hay probióticos destinados para ello. Por eso es el boom de los probióticos. Pero funcionan más o menos así. La célula inmune detecta el probiótico que es benéfico y se estimula y empieza a defendernos mejor. Excelente explicación, doctor. Con respecto entonces a manejar una alimentación que nos ayude a controlar esa microbiota intestinal, hablemos de los dulces o hablemos de las harinas o los procesados. ¿Estos cómo afectan esa microbiota? Bueno, cuando hay un exceso de azúcares, especialmente refinados, es un problema porque los probióticos nos ayudan, nos van a ayudar a decir, a ver, que ingrese tanto dulce o tal sustancia al organismo, pero en forma determinada. Pero si yo llego a tener una disbiosis, una alteración de esta probiótica, de estos probióticos en mi intestino, no hay quien regule el ingreso de sustancias dentro del sistema intestinal y dentro del sistema de nuestros tejidos. Entonces terminamos enfermos por exceso, porque no hubo quien controlara. Entonces, aquí es donde es importante la pregunta que tú me estabas haciendo de cómo regular esto, cómo saber que debo tener la cantidad de probióticos necesarios y qué debo hacer para que esta microbiota se mantenga bien. Comer bien, comer saludable y algo importante, hidratarse bien, hacer ejercicio, no beber, no fumar. Es importantísimo porque el licor y la nicotina asociados me destruyen la microbiota, la alteran totalmente. Entonces ahí me voy a enfermar. El estrés, el exceso de cortisol, la vida de hoy tan demandante, ¿afecta también nuestra microbiota? Sí, pero fíjate que el problema empieza en la microbiota. ¿Por qué? Mira, porque cuando nosotros tenemos estrés y todo esto, no como a tiempo, como a deshoras, como a la carrera, uso comida chatarra, entonces ya comí, ya me sentí almorzado, desayunado, merendado, ¿no es cierto? Entonces esta microbiota se altera. Como se altera, entonces el intestino manda una señal al cerebro, le dice, cerebro, estoy enfermo, ¿qué hago? Entonces el cerebro envía una sustancia que se llama acetilcolina, si tiene ese nombre es simpaticísimo, acetilcolina. Entonces esta acetilcolina sirve para muchas cosas, entre ellas también para controlar los sistemas de estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo tengo un intestino muy lesionado,
y mi cerebro escucha esa señal, va a empezar a producir muchísima acetilcolina. Entonces mi sistema, que debía estar equilibrado, se desequilibra y ahí viene la enfermedad. Doctor, si tenemos que entonces hacer un resumen y dar últimas recomendaciones para poder mantener nuestra microbiota intestinal saludable, ¿cómo usted podría resumirnos? Es muy sencillo. Primero, no se automedique. Eso es lo primero. No automedicación. Segundo, coma sano, lo más sano posible. Tercero, dentro de esa comida, agregue elementos fermentados como el yogur, por ejemplo. No es cierto que es fácil, se consigue fácilmente, ¿ya? Estas verduras fermentadas que también se consiguen fácilmente. Haga ejercicio, tome agua y no le haga caso al vecino, porque la medicación del vecino es para el vecino y la medicación suya es para usted. Así que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias al doctor Gregory Celis, médico general, cirujano, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Hoy ha hablado con nosotros sobre cómo promover el cuidado de la microbiota intestinal ante aumento de enfermedades digestivas en Ecuador. Gracias, doctor.